Hay un artículo interesante que leí en The Hill de la autoría de Mick Mulvaney, es congresista de Carolina del Sur, colabora con News Nation, se desempeñó como director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump. Es un trompista que escribe un trabajo interesantísimo titulado ¿Cómo termina la guerra en Ucrania? Y él hace una serie de planteamientos lógicos para llegar a una conclusión que permite deducir cuáles son los distintos escenarios que hay y que pudieran ser los que de alguna manera prevalecerían como posible terminación de la guerra en Ucrania. Yo quiero citar algunas de las cosas que él dice. No voy a leer literalmente sus palabras, pero sí una reseña de sus planteamientos. Él habla de que durante 2 semanas hizo una consulta, habló con sus amigos, gente de distintos países. Es un hombre que ha tenido posiciones importantes, que tiene muchas relaciones, muchos amigos en el mundo, y él los consultó sobre cómo entendían ellos que podía terminar la guerra en Ucrania. Y él dice que ni una sola persona de esa que él consultó sugirió que Ucrania sería capaz de expulsar total y permanentemente a los rusos del territorio ucraniano. Y entonces él dice, si lo más probable es que el resultado sea que Rusia se quede con parte del territorio de Ucrania, ¿por qué no discutir el final de la guerra ahora? Si ese va a ser el resultado, pues discutamos la solución del problema ahora, porque los rusos han mostrado su disposición a negociar una solución basada en ese tipo de decisiones. Ucrania podría combatir con armas occidentales, pero carece de personal para expulsar a los rusos. Es decir, claro, si usted tiene armas, si usted tiene logística, como le han estado garantizando a los ucranianos, pues usted puede combatir un buen tiempo. Pero también hay otra cosa que se necesita, que son los recursos humanos. Y nosotros aquí siempre hemos dicho, la gran limitante que tiene Ucrania es la capacidad de reposición. En eso Rusia le lleva. Y tiene la ventaja de que no depende de nadie, aunque tiene algunas ayudas, pero no depende en lo fundamental de nadie para hacer la guerra. Y su economía está en pie. Pero hay algo que no tienen los ucranianos, que es precisamente eso: los recursos humanos necesarios. Frente a esa situación, entonces, ¿qué han estado haciendo los aliados, los amigos de Ucrania? Dice, bueno, reconocemos las debilidades de Ucrania, y entonces Macron dice, vamos a enviar unos soldados para ayudar a Ucrania. Y además de eso, Ucrania que utilice los misiles que nosotros le estamos suministrando de largo alcance para que ataque objetivos dentro del territorio ruso. Son las dos cosas que se han decidido a favor de Ucrania. Y entonces la siguiente pregunta que se hace el autor del trabajo es si realmente eso es suficiente para que Ucrania pueda imponerse en el campo de batalla. Y dice, es difícil argumentar que esas medidas aumentan
la probabilidad de una victoria absoluta de Ucrania. Y sí podría aumentar el riesgo de una peligrosa escalada de la guerra. Pero además de eso, no hay garantía de que los rusos puedan mejorar la situación que tienen allí en el campo de batalla y seguir arrebatándole territorio a Ucrania. ¿Vale la pena, se pregunta él, asumir ese riesgo, el riesgo de una escalada, por algo que no cambiará sustancialmente la situación en el campo de batalla? Esa es otra pregunta importante que se formula el autor del trabajo. Y entonces él dice, plantea, dicho de otra manera, nada que no sea una intervención militar total sobre el terreno puede expulsar a los rusos. Esa es una conclusión. Y es verdad. Y es verdad. Ahora hay que preguntarse si Occidente está en la disposición de dar ese paso, de involucrarse de forma de intervenir de manera total en ese conflicto. Es más probable que las recientes medidas solo produzcan el resultado que en privado se espera. Si el resultado de esas dos medidas, armas de largo alcance para Ucrania que ataquen a los rusos en su territorio y algún tipo de ayuda tímida en personal, enviando algún personal para soporte. Ese es el resultado que él anticipa y lo que se desea en privado, que eso pueda lograr que Ucrania combata por un tiempo más. Y entonces, si hacia ahí es que vamos, si eso es lo que se desea, entonces, ¿por qué estamos prolongando la guerra? Si el resultado de todo eso que se está haciendo, que tiene un costo enorme, económico, en vidas humanas, será prolongar la guerra, habría que ver si prolongar la guerra puede ser un objetivo en sí mismo. Y si ese será el resultado, entonces ¿por qué no terminamos esto? Si al final estamos reconociendo que Ucrania no podrá imponerse. Entonces finalmente él dice, he escuchado a varios expertos sugerir que en general las conversaciones de paz no comienzan hasta que ambas partes crean que tienen un mejor resultado disponible en la mesa que en el terreno. Y eso es así, siempre ha sido así. Nadie busca una solución diplomática si está convencido de que puede imponerse por la vía militar. Cuando usted hace el cálculo, bueno, si me arriesgo, puedo sucumbir, ya tengo algo, me puedo conformar con lo que tengo, o he perdido algo, pero puedo perder más. Entonces, cuando se produce una situación así, es cuando las partes intentan una vía diplomática para solucionar, superar un conflicto. Y entonces dice, bueno, como se necesitan dos para hablar, cabe preguntarse si estamos tratando de convencer a los ucranianos de lo mismo. Porque ahora lo que vemos es a Zelensky que está haciendo un esfuerzo diplomático para lograr que la comunidad internacional acepte un plan de paz sin la anuencia de Rusia, y que consiste en que los rusos se retiren, en que los rusos paguen por los daños, que entreguen incluso Crimea, y que además de eso acepten sentarse en el banquillo de los acusados en la Corte Internacional de Justicia. Es el plan de Zelensky, el plan de paz. Que los rusos dicen que eso no es realista, pero quieren que se apruebe en una reunión donde Rusia no está convocada, y entonces, como dijo Putin, enviarle eso a Rusia como si fuera una especie de ultimátum. Eso no va realmente
a prosperar. Y entonces él dice, concluye planteando lo siguiente. Hoy en día las opciones en Ucrania parecen ser entre una paz que implique concesiones territoriales a Rusia, un colapso total de Ucrania, un estado de guerra permanente o una escalada. De ellas, la primera sigue pareciendo la opción menos mala. Esta es la parte positiva, buena, encantadora que tiene el trumpismo. Este es un trumpista. Y supuestamente los trumpistas son unos trogloditas que quieren comerse a todo el mundo y poner el planeta patas arriba. Y resulta que las posiciones más sensatas las están planteando ellos. Porque lo que está diciendo el autor de este trabajo que acabo de reseñar, es lo que el buen juicio aconseja. Busquémosle una solución negociada a este problema. Terminemos esa guerra. Evitemos que siga muriendo más gente. Ahí en Ucrania habrá, yo lo he citado y ese será, usted lo verá, una crisis demográfica tremenda. Yo no sé cómo manejarán los ucranianos esa situación. Este es un territorio grande con una población muy diezmada. La cantidad de gente que se ha ido y que probablemente no retorne para hacer vida en Ucrania, los mutilados, los muertos. Esa es una desgracia tremenda. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.